Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Nadie viene al Padre sino por mí. Y es basado en Juan capítulo 14, verso 6. Y quiero comparar una parábola, un poema inspirado por Dios. Sabiduría espiritual universal. Y ver cómo, según la historia, podemos entender estas palabras que tenemos en el Nuevo Testamento. Estas palabras de Jesús cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Podemos mirar estas palabras de dos perspectivas. Una, de acuerdo a cómo la tradición de fe judeo-romana cristiana interpretan la vida de Jesús, interpretan esta literatura, la interpretan de un nacimiento milagroso de un ser humano, porque Dios se encarnó, Emmanuel, Dios con nosotros, y por ende fue el Salvador del mundo, quien derramó su sangre en la cruz, resucitó de los muertos y ascendió al cielo, y hoy se espera su segunda venida física y literal para restaurar la humanidad. Esa es una perspectiva. Y la otra es la histórica. ¿Y qué podemos aprender de la histórica? Esta, y la que comparto en esta página de Universidad Cristo. Y es mirar a Jesús como un ser humano, como tú y como yo, que nació de sus padres José y María, que fue instruido en la sabiduría, en la cultura judeo-hebrea, en sus tradiciones, en su exclusividad, porque en su literatura y en sus enseñanzas tienen el pacto de un Dios, Jehová, Yahweh, Hashem, el Dios del pueblo judeo-hebreo, el Dios que hizo pacto, hizo una elección, los escogió a ellos y por ende su promesa de la tierra prometida o tierra. Y en esa realidad fue instruido, en la realidad de sus tradiciones, de sus mandamientos, de sus leyes, de sus historias, de Abraham y los patriarcas, de Moisés y la salida de Egipto, de todas sus realidades en cuanto a prácticas, ya fuesen prácticas, leyes, de normas de vida que los separaba de otras naciones, y la realidad de su templo, la realidad de los sacrificios, la realidad del estudio en las sinagogas, y en todo eso fue instruido en la realidad de su pueblo. Pero entonces, ¿cómo podemos ver que en la historia, como adulto, después de la edad de 12 años, naturalmente pudo ser el ser humano que dejó su tierra y su parentela por conocer la realidad de su historia, su trasfondo histórico como verdad, donde otras nacionalidades tenían entendimiento, tenían literatura inspirada por Dios. Y Jesús fue el ser humano que entonces, por las evidencias que tenemos de literatura inspirada por Dios, podemos concluir que fue el ser humano que fue instruido en la ciencia o en la sabiduría de origen espiritual védico, de origen espiritual oriental. Y por ende entonces vino a los suyos con una conciencia diferente. Y por eso entonces quiero que miremos esta perspectiva de la historia para conocer la esencia de esta verdad. De nadie viene al Padre sino por mí. Así que comencemos. Mirar, como he hablado en otros videos, el Bhagavad Gita como la historia, como un poema, como una parábola, como una historia significativa de origen espiritual. Bhagavad Gita significa el canto del Señor, donde aquí está
figura representa, Krishna representa la manifestación de la divina presencia, representa a Dios, representa la verdad, representa la perfección, la pureza, representa toda calidad, característica o atributo de Dios. Arjuna representa al discípulo, al devoto. Y en esta historia se encuentran en un campo de guerra donde él tiene que comenzar una batalla. Y él no quiere pelear la batalla. Y en esta historia, en este poema, entonces comienza por 18 capítulos el consejo divino sobre el discípulo y las razones por qué tiene que pelear. La guerra que tiene que pelear en esta parábola o historia, en este poema, es la guerra del bien y el mal, la guerra de la justicia contra la injusticia, lo que en la lengua sánscrita o hindúa se llama el Dharma, la guerra por la rectitud, por lo que nosotros llamaríamos justicia. Entonces, quiero compartir ciertas características de Krishna según la historia que vemos en el Bhagavad Gita, y a la misma vez voy a compartir ciertos capítulos o ciertos versos para entonces poder ver la esencia de las palabras de Jesús. Y estas son mis notas que por años llevo, les comparto, por años llevo estudiando esta literatura védica y la llevo comparando con las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Pablo y el libro de Apocalipsis, y me ha servido como respuesta a entender la historia y nuestro presente. Y les comparto. Krishna es una palabra sánscrita y las primeras 3 letras, Kri, cuando uno busca la etimología, lo que significa es hacer, acción, hecho, acto, esfuerzo, lograr, causa, efecto, sobrellevar, preparar, comenzar, ordenar, liberar, practicar, adorar, manifestar, hacer público, cambiar, anunciar, explicar, unificar, hacer bien, pulir, refinar, hacer elegante, perfeccionar, obedecer, motivar. Y entonces aquí vemos que tengo también Cristos. Y Cristos es como en griego se escribe Cristos. Y es interesante que tiene, como decir, la misma etimología, Cristos. Y algo también que les quiero compartirles, cuando miramos la realidad de la esencia o el espíritu de vida que Cristo representa en las historias del Nuevo Testamento, vemos estas mismas cualidades y características. Acción, hecho, acto, esfuerzo como fuerza a lograr, y así sucesivamente. Inclusive, si leemos Primera de Corintios capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 1, verso 24 dice: sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Jesús en la historia dijo: mis palabras son espíritu y son vida. También él le dijo a la mujer samaritana: Dios es espíritu y es necesario de quienes lo adoran, quienes lo reconocen, lo hagan en la misma esencia, en la misma naturaleza, en el mismo espíritu y verdad. Y por ende, entonces voy ahora a leer ciertos de los capítulos y ciertos de los versos para comparar entonces y ver cómo naturalmente Jesús en la historia fue el ser humano como tú y como yo, que al ser un discípulo de esta sabiduría vino entonces a recibir la enseñanza espiritual dentro de sí, una enseñanza diferente a la de su cultura. Y por ende entonces vamos a ver, basado a los versos que podemos leer,
podemos ver entonces cómo Jesús vino a hacer y a decir lo que vemos en los evangelios. Entonces podemos entender naturalmente cómo un ser humano puede vivir de tal manera. Y no tiene que ser que un Dios, una realidad sobrenatural, se manifestó en el hombre, sino vamos a conocer históricamente cómo el hombre, inspirado por Dios, ha escrito literatura significativa y ha podido personificar realidades del mundo, realidades de la vida social, de la vida natural y más realidades internas que suceden dentro del ser humano, lo que es lidiar con emociones, con sentimientos, pensamientos, los sentidos, toda esta realidad que envuelven el día y la vida de cada ser humano. Cómo en la historia seres humanos han podido crear poemas significativos que a medida de la historia han podido enseñar, traer enseñanzas significativas para redarguir, para levantar el espíritu, para motivar y concientizar a personas a una perfecta vida. Entonces miremos cierto de los versos y te pido que seas paciente conmigo. Tengo una sola mano y voy a tratar de utilizar el celular y leer a la misma vez. Te pido que me des unos minutitos. Aquí vamos a comenzar y voy a comenzar leyendo la última enseñanza que Krishna en esta historia le dio a Arjuna, al guerrero. Entonces vamos a comenzar de ahí y quiero que tengamos en mente cada vez que mí se menciona. O vamos a ver ciertos ejemplos de yo soy. Porque como Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces vamos a ver a qué ese yo soy se refiere. Y por qué nadie puede venir al Padre sino por mí. Vamos a ver a qué ese mí se refiere. Y entonces nos ayudará a entender los evangelios, la buena noticia que tenemos en el Nuevo Testamento, y nos ayudará a entender la realidad de cómo en una forma poética se escribieron las escrituras que llamamos Mateo, Marcos, Lucas y en especial Juan. Y si nosotros podemos aprender a leer esta literatura con unos nuevos lentes, con una nueva percepción, una nueva intuición, una nueva conciencia que entonces extrae de la letra el espíritu. Así que comencemos. Y estoy en el capítulo 18, en el versículo 65 al 69. Y dice, concentra en mí tu pensamiento, devotamente sírveme, ríndeme fervoroso culto, póstrate ante mí y a mí vendrás. ¿A qué se refiere este mí? Se refiere a la manifestación de Dios en este poema, a la personificación divina, a Krishna. Y por eso le está diciendo, concéntrate en mí, concéntrate en el espíritu de vida, concéntrate en el espíritu de verdad y vendrás a mí. El verso 66 dice, en verdad, terminando, y vendrás
y a mí vendrás. En verdad te lo prometo porque te amo. Abandona toda práctica religiosa y halla en mí tu único refugio. No te aflijas, yo te libraré de toda atadura. No transmitas estas palabras mías al hombre sin ascetismo ni devoción, ni al que se niega a oír, tampoco a quien me ultraja, a todo anticristo, como decir, no tire las perlas a los cerdos. Pero quien expusiere este supremo misterio, y ahí yo tengo al lado de misterio Marcos 4, 11 y 12, o también Pablo habló sobre los misterios. Pero quien expusiere este supremo misterio, quienes me aman, sirviéndome a su vez con este acto de sublime devoción, vendrán a mí. Sin duda, porque nadie entre los mortales puede ofrecerme más grato servicio, ni otro hombre alguno será tan amado por mí sobre la tierra. Estas fueron las últimas palabras en el consejo de Krishna al guerrero. Ahora voy a leer en el capítulo 2, verso 17, y dice: indestructible es aquel. Y vemos al lado de aquel el número 6 en esta Biblia de estudio. ¿A qué se refiere el número 6? Se refiere ¿a qué se refiere a aquel? Aquel se refiere al Espíritu Supremo, ¿ves? Al Espíritu de Dios, del cual es una irradiación el Espíritu o yo supremo. ¿Ves? Es como decir, del Espíritu de Dios nace el Espíritu interno dentro del ser, el Espíritu Supremo o el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad dentro de uno, del hombre. Entonces, algo interesante que en esta Biblia hacen una mención de Juan 14:10 cuando dice: ¿no creéis que yo estoy en el Padre? ¿Ves? Y el Padre está en mí. Y esto fue Jesús diciendo. ¿Ves? El Espíritu Supremo, el Padre, del cual es una irradiación el Espíritu o el Yo Supremo. ¿Ves? El Espíritu que está dentro de uno. Entonces, volvemos al verso 17. Indestructible es aquel, el Padre, que desplegó el universo y cuya esencia todo lo penetra. ¿Quién puede aniquilar a este imperecedero ser? ¿Quién puede destruir la realidad de Dios? Entonces vamos a leer el verso 55, 56 del capítulo 2 y el 61. 55, 56 y el 61. 55 dice: cuando un hombre controla todos los deseos de su corazón y halla dentro de sí mismo y por sí mismo el contento y la felicidad, se dice que está firme en el supremo conocimiento. Aquí también voy a leer, tiene al lado de mismo el 21, voy a leer el 21 y dice: dentro de sí mismo y por sí mismo, o sea, el yo superior y por el yo superior. Es por decir, al yo superior se le llaman al Espíritu de Dios dentro de uno, que causa, ¿ves?, el contentamiento y la felicidad. Y se dice que está firme en el supremo conocimiento, ¿ves? Y por eso aquí yo puse Mateo 6:33, que es como decir buscar el reino de Dios y su justicia. También lo que este principio y concepto Sat Chit Ananda Atma representa en el hinduismo es esta misma realidad. El reino de Dios dentro del ser humano. El 56 dice: aquel cuyo corazón está libre de ansiedad en el dolor, permanece indiferente ante el placer, está
exento de aflicciones, temor y cólera, es calificado de sabio, firme en el supremo conocimiento. Y esto lo pongo como decir cualidades y características que vemos en la vida de Jesús, del hombre natural. Y el último, el 61, dice: solo después de haber logrado la propia armonía puede tener el hombre su espíritu fijo en mí. Pues únicamente aquel que ha subyugado sus sentidos puede hallar en verdad la suprema sabiduría. Y aquí vemos nuevamente el mismo. Vamos a continuar con el 3 y estoy en el capítulo 4 y voy a leer versos 7 y 8. Verso 7 dice del capítulo 4: siempre que languidece la justicia, languidece quiere decir decaer o debilita. Siempre que decae la justicia, al lado de justicia tenemos el número 7 y significa la sagrada ley, la rectitud. Entonces, siempre que languidece o decae la rectitud, la justicia e impera triunfante la iniquidad, me doy nacimiento a mí mismo, encarnándome en esta suerte de edad en edad para proteger a los justos, abatir a los malvados y restaurar la verdad, la venerada ley. Y es interesante que en Mateo capítulo 5, versos no recuerdo los versos, creo que es 22 y 23 o 21 al 23, cuando Jesús habla de la diferencia entre la ley. Yo no vine a abolir la ley de Moisés, sino vine a cumplirla. Pero después dice, pero no pasará el cielo y la tierra hasta que toda la ley sea cumplida, refiriéndose a qué ley, a la ley de la justicia, del bien. Entonces, aquí estoy en el capítulo 6 y voy a leer el verso 30, el 46 y el 47. Verso 30 dice: aquel que y voy a hacer una paradita aquí, ves, al lado del vemos el 12. El 12 dice, esto es refiriéndose a Krishna, aquel que dice Krishna, vamos a ver si lo podemos ahora. Krishna como personificación de Brahman. Brahman en la literatura hindúa se está refiriendo a Dios, se está refiriendo a la suprema y única realidad universal, y por eso es el ser supremo o espíritu universal. Entonces, aquel que me ve en todas las cosas y en mí ve todas las cosas, nunca se hallará por mí abandonado, ni él me abandonará jamás. El yogi que sólidamente afirmado en la unidad ahora adora mi ser que reside en toda criatura, vive en mí, cualquiera que sea la condición de su vida. Y este verso lo marco porque lo considero interesante, porque cuando dice adora a mi ser que reside en toda criatura. Mira lo que Jesús dijo en Mateo 25:45. Cuando él dice, por cuanto lo hicieron a estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Y ahí vemos la realidad de esta esencia espiritual. Vamos al verso 46 y 47. 46 nos dice: conviértete en yogi. Un yogi es como decir un discípulo. Y recordemos que cuando en esta historia se está hablando del yogi, recordemos que Jesús fue aquel quien se identificó. Y Jesús vino a ser un yogi, un discípulo en la historia. Asimismo nosotros, cuando escuchamos y leemos esta enseñanza espiritual, venimos a ser ese yogi o discípulo en esta historia. Entonces dice: conviértete en yogi, Arjuna. Yo puse aquí Jesús, o tú y yo. Pues el yogi es considerado más grande que los austeros ascetas,
más grandes aún que los sabios y también más grande que los hombres de acción. Y por eso puse Lucas capítulo 2, verso 52, porque nos dice cómo Jesús en la historia crecía ante Dios y ante los hombres en sabiduría, en entendimiento. Y la religión lo puede interpretar, bueno, pues porque Él era Dios, Él no necesitaba saber nada ni entender nada, pues porque Él es omnisciente y lo sabe todo. Y cuando vemos, no, históricamente, naturalmente, el ser humano se desarrolla, crece, porque aprende, porque es instruido, y así podemos entonces relacionarnos mejor a estas historias y a la historia. Y por eso en el verso 47 dice, pero de entre todos los yogis, aquel que lleno de fervor y con su yo interno fijo en mí, me rinde adoración, aquel es superior a todos. Y voy a continuar en el capítulo 7, verso 1 y 2. Este capítulo es titulado el yoga. Yoga, la palabra yoga significa unión. Jesús dijo, mi yugo es ligero, mi carga es fácil. Está diciendo lo mismo, mi unión, el Espíritu Eterno hablando. Yoga del supremo conocimiento o del super conocimiento. Verso 1 dice, Krishna hablando en esta, escucha ahora Arjuna, cómo teniendo puesto el pensamiento amorosamente en mí, siendo constante en el yoga y haciendo de mí tu refugio, llegarás sin duda a conocerme por completo. Voy a revelarte sin reserva este conocimiento y el superconocimiento. Una vez que hayas conseguido esto, nada más te quedará por aprender en este mundo. Ahora, el superconocimiento, vemos ahí el número 1 y miremos la definición que le da. Superconocimiento, Vyana, en sánscrito, es el conocimiento superior, intuitivo, interno, conocimiento real y objetivo, por decirlo así. Una suerte de visión directa con los ojos del alma. Estoy tratando de enfocar, aquí se ve mejor. Con los ojos del alma, gracias a la cual el hombre adquiere por experiencia propia el conocimiento claro e instantáneo de la verdad. Que dice común, como si se tratara de un objeto material colocado ante su vista. Algunos lo denominan intuición y corresponde a las facultades de la mente superior. Y por eso aquí yo tengo Mateo 5:8 cuando dice, los puros de corazón verán a Dios. Y este verán a Dios se está refiriendo a esta intuición, a esta percepción, verlo con el ojo de la mente, verlo con el entendimiento. ¿Ves? Y por eso el super conocimiento. Y podemos ver cómo naturalmente en la historia Jesús fue ese ser humano que tuvo este super conocimiento o entendimiento. Voy a leer entonces en el capítulo 6, en el capítulo 10, versos 32, 35 y 36. El verso 32, y aquí tengo una serie de los yo soy que en Juan dice que Jesús dijo. Aquí podemos ver en el verso 32, dice, de todo lo que es, yo soy el principio, fin e igualmente el medio. Arjuna, entre las ciencias, soy la ciencia del Espíritu Supremo y de los polemistas. Soy aquel que conduce a la verdad. Yo soy el que revela el sendero hacia el nirvana. Nirvana para nosotros significaría la salvación o la libertad. También en el 36 dice, soy la victoria y la lucha por alcanzarla. Soy la verdad de lo verdadero y la bondad de lo bueno. Y continúo entonces mirando ciertas de las escrituras
Esto es el capítulo 11, versos 54 y 55. Dice, únicamente por medio del amor pueden los hombres verme, conocerme y llegar hasta mí. Aquel que obra en mi nombre, que me ama y para quien soy el fin supremo, liberado de toda cosa mortal y con inmenso amor hacia todo lo existente, ese en verdad viene a mí. Y aquí vemos al ladito de mí el 26, vamos a leer acá abajo, pero también vemos entonces todas las veces que Jesús, según los evangelios, Él dijo, ¿ves? Como vemos en Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. Y así vemos todas las veces que Jesús utilizó esta misma realidad. ¿Qué esta literatura nos está enseñando? Nos está enseñando principios espirituales. Por eso en el 26 dice, este versículo es la quintoesencia del Bhagavad Gita, pues en él está contenida la doctrina esencial de todo el poema. Es como decir, la doctrina esencial de todo este cántico del Señor, de todo el consejo divino que el hombre puede tener, es que reconozca que dentro de sí, lo que es el camino, la verdad y la vida en este poema, en esta historia, está personificada en Krishna. Al igual que para nosotros, en la historia, el camino, la verdad y la vida está personificado en la realidad de Cristo, que Cristo es ese espíritu de vida. Y aquí termina la lectura y quiero entonces compartir, terminando con unas palabras. Y es, como decía, podemos ver entonces históricamente cómo Jesús fue un ser instruido por esta sabiduría espiritual, donde entonces vio la diferencia entre cómo había sido instruido basado a su Dios, sus enseñanzas y la diferencia de otros pueblos, otras historias, otras culturas y otras verdades. Y por ende entonces aquí uno puede mirar por qué tenemos, como decir, una versión de Dios en el Viejo Testamento tan diferente a la versión de Dios en el Nuevo Testamento. Y para mí la respuesta en estos pasados 10 años ha sido conocer la historia. Y entonces ha sido un proceso natural y difícil de poner a un lado cómo yo fui instruido y enseñado a todas estas historias que llamamos la Biblia. Y como nosotros fuimos instruidos, como dije al principio, de solamente interpretar que toda la Biblia está contando una sola historia. Y tuve que entonces removerme de esa forma de pensar por las evidencias de la historia. Y entonces aquí uno puede ver claro cómo Jesús, el ser humano, vino a los suyos, que por su literatura, por su Tanakh, por sus tradiciones, por sus escribas, que habían definido una literatura para excluirlos a ellos y diferenciarlos de otras naciones y de otras ideas. Por eso su libro primero se llama Génesis, porque es el Génesis de la literatura judeo-hebrea. Y por eso tienen su Dios. Y por eso entonces uno puede entender en esta literatura cómo su Dios solamente los escogió a ellos. Y por ende podemos ver que al ser influenciados de tal manera desde niño, cada ser humano es condicionado a lo que le enseñan
y vive conforme a lo que cree. Y así conforma su historia, porque lo que le enseñaron viene a ser su identidad, viene a ser su ley, viene a ser su vida, representa su todo, su mundo, su contexto. No necesariamente lo que a uno le enseñan y lo que uno cree y nace creyendo toda su vida es verdadero, a menos que uno adultamente lo compruebe. Y es la realidad que podemos ver que en estos 18 años que la Biblia no menciona de la vida de Jesús desde la edad de los 12 hasta los 30, ¿cómo podemos aquí, qué coincidencia, leer 18 capítulos? En la Biblia no hay 18 años de la vida de Jesús, y aquí quien lee estos 18 capítulos de literatura de origen inspirado por Dios puede naturalmente ver cómo históricamente Jesús fue un hombre como tú y como yo, que al ser instruido por la metodología de origen espiritual pudo desarrollar dentro de sí la unión con Dios, la unión con el Espíritu de verdad, la unión con el Espíritu universal que reside en todos y en todo. Y por ende podemos entonces ver las historias del Nuevo Testamento con unos nuevos lentes. Podemos entender cómo entonces históricamente, como les dije anteriormente, estas historias, imaginémonos que utilizan esta misma metodología, la metodología de un poema, y lo que llamamos evangelios y las cartas de Pablo y Apocalipsis. Necesitamos leerla en ese tipo de que estamos leyendo una literatura que contiene historia, pero que la historia se escribió o se dijo o se enseñó en una forma ilustrativa, en una forma poémica, en una forma simbólica. Por eso tiene metáforas, parábolas, que están personificando unas realidades de la vida. Y así entonces podemos entender por qué el Nuevo Testamento está escrito en griego o traducido al griego. Y vemos a través de la historia, y esto es un hecho histórico real, cómo la literatura védica de la India influenció a los pilares de Greco-Roma, en especial a los griegos, a los sabios de Grecia. Y entonces se está utilizando, como decir, el mismo simbolismo espiritual que vemos del Oriente. Y por ende para mí ha servido de evidencia y, como decir, una pieza significativa en el rompecabezas de la vida espiritual, que me ha enseñado entonces el por qué el Dios del Viejo Testamento se ve que no escogió a los egipcios o mandó a sus pueblos y a las tribus a destrozar a todos, a los cananeos, a las familias. Por eso vemos cómo en la historia del rey Saúl, por cuanto no aniquiló, destrozó a todo como el mandato que Jehová le había dado, no fue aceptado por Jehová. Y vemos tanta matanza y tanta sangre en las historias del Viejo Testamento. ¿Y qué podemos aprender de esas historias? Porque nos está enseñando la cultura de un pueblo y cómo ellos definieron su historia. Y entonces eso nos puede ayudar a qué representa y simboliza su Dios en su historia. Hashem, el nombre. Por eso vemos que es un pueblo que todavía sigue viviendo bajo su tradición. Entonces esto históricamente nos ayuda a entender el por qué la tradición de fe judeo-romana cristiana y cómo entonces
han creado una nueva interpretación de la historia y de todas estas historias. Y así podemos entender en la historia la verdad de las palabras de cuando Jesús, el ser humano como tú y como yo, dijo en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Miremos la historia, la vida de Jesús que vemos en los evangelios, como una historia simbólica, como una historia que está representando una verdad histórica de la vida, pero dicha en una forma simbólica. Y por ende, entonces, queda de nosotros de crecer en el entendimiento del significado de esta grandiosa historia y de cada uno de los evangelios. Por eso vemos las diferencias, pero contienen la más gratificante y suprema enseñanza, porque están revelando el Espíritu eterno, están revelando la esencia de la verdad, de la justicia y del amor que nos debe unir a todos. Por eso vemos que Jesús decía amén a su prójimo, cuando en el Viejo Testamento tenían otras ideas. Y por eso vemos la diferencia del Dios y la revelación en el Nuevo Testamento, que cuando vemos la historia, podemos entonces tener evidencia histórica de una esencia universal, un Padre de todo, una esencia, la rectitud, la verdad y la vida por la cual todo ser humano debe vivir. Espero que este video nos ayude a crecer en el conocimiento de la historia y a identificar la literatura que nos ha influenciado. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.